a Dios por este tiempo de alabanzas, de oración, de gratitudes. Pues por ahí estamos tomando nota de las acciones de gracias y de las peticiones para estar orando en la semana por cada una de ellas. Y ha sido una bendición esta semana pasada tener la oportunidad de haber estado orando por algunos de ustedes. Gracias, hermanos, por compartir estas necesidades para poner delante del Señor. Vamos a seguir con el tema, hermanos, y siga tomando nota allí, nota en su cuaderno y nota mental. Vamos a estar dando también este manualito al final. Lo quiero hacer al final para que no ande perdedizo por ahí de repente en una clase, dos, y ya se me perdió y ya no lo tengo. Y entonces lo vamos a dar al final, así como que en un librito. Por ahora ponga toda su atención posible y haga sus notas personales. Siempre ayuda a escribir alguna verdad que le llegó, que Dios le dirigió a usted específicamente. Ayuda a anotarla, pero al final tendrán el manualito ya con toda la serie, todas las sesiones. Así que déjenme ir al Señor en oración para pedir su bendición sobre el tema que vamos a concluir, y acompáñenme en esta oración para pedirle a Dios que nos deje nuevamente algo más para seguir creciendo. Padre, gracias por este tiempo. Bendice tu palabra en cada corazón. Dale a mis hermanos, a cada uno de tus ovejas, ese alimento necesario para el alma, para el espíritu. Refréscanos, Señor, en las aguas claras de tu palabra y permite, Señor, que disfrutemos. Danos el gozo, Señor, del espíritu para tener esa comunión contigo, con nuestros hermanos, y disfrutar de tu presencia. Te ruego, mi Dios, que tú seas con nosotros en esta enseñanza, en el nombre de Cristo. Amén. Bien, entonces seguimos avanzando, hermanos, con el tema de la iglesia local como identidad. ¿Cómo nos identificamos? Ya vimos que es un cuerpo, es un templo, una esposa, un rebaño, elementos esenciales. Vamos a entrar a elementos esenciales. Voy a salir de nada más, ahí está. Vimos esto. Aquí, todas estas imágenes, hermanos, o las analogías, indican una relación extremadamente íntima con nuestro Señor Jesucristo y su iglesia. Ese es el punto, hermanos. No, es que no somos iglesia de acuerdo a un estudio que el pastor inventó por ahí nada más para, pues, darles un rumbo más o menos estable. Es que tiene mucho más que ver, tiene que ver con nuestra relación con Jesucristo. Esas imágenes que son sacadas de la Biblia, ovejas, templo, edificio, rebaño, tienen que ver con la relación que existe entre Cristo, quien pagó por la iglesia, y la iglesia. Así que no solo somos instruidos por estas analogías de la necesidad absoluta de la iglesia de Jesús, sino también de su gran interés y preocupación y cuidado por su iglesia. O sea, hay un cuidado, hay algo que el Señor ha mostrado para con nosotros a través de estos ejemplos, que quisiera Él traer la atención nuestra hacia Él. Necesitamos mirar otra vez y ver cuán grande es el amor del Señor para con su iglesia. En resumen, la iglesia es vitalmente importante para nosotros porque es de vital importancia para Dios. Dios dio a su Hijo por la iglesia y debe ser importante para nosotros. Esto nos indica que cada creyente no solo es un asistente de la iglesia, sino que cada creyente es una parte integral de la iglesia. Y eso es importantísimo entenderlo, hermanos. No solamente necesitamos que haya compromiso de asistencia y anotarse. Sí vine. No pude venir esta vez, pero ahora sí vine. Y aquí estuve sentado, ahí me vieron. No solamente es eso, sino es parte integral. Vine para alimentarme y funcionar como miembro de la iglesia. Vine para alimentarme y funcionar como miembro de la iglesia. ¿Ok? Ese es el punto hacia donde vamos a ir avanzando. Y todos necesitamos recordar estas cosas. Bien, ¿cuáles son entonces las funciones de la iglesia? ¿Cómo funcionamos? ¿Cómo es que funcionamos? Miren,
La iglesia, hermanos, se reúne regularmente para adoración a Dios. La iglesia se reúne regularmente para adoración a Dios. Ahí en Hebreos 10:25, lea conmigo en voz alta si lo alcanza a ver ahí, o se lo sabe de memoria, o incluso si lo encuentra en su Biblia rápidamente, Hebreos 10:25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Esa es una de las razones por las que nos juntamos regularmente. Miren, a veces pensamos que la adoración es solamente cantar, y eso es parte de la adoración. Es solamente un especial. Relacionamos mucho la adoración solo con el área de cantar y de alabanza, pero saben, adoración es, adorar significa reconocer voluntariamente, gozosamente, disfrutablemente a aquella persona y lo que representa. Es decir, adoramos en la forma en que tratamos a aquella persona que decimos que adoramos. Es Cristo. Por lo tanto, no solo adoramos con los cantos, también adoramos obedeciendo su palabra, funcionando como Él nos ha diseñado, siguiendo la indicación que Él nos ha dejado. ¿Y sabe cómo adoramos? En primer lugar, como creyentes llamados iglesia, asistiendo a la iglesia. El solo hecho de venir y asistir ya es un acto de adoración, porque uno está poniendo en alto el nombre de Cristo por medio del mandato que Él ha dejado, no dejando de congregarnos. Ya de entrada viene y está en la iglesia para estar con el Señor, es adorar al Señor. Cuando usted entra por esas puertas con el deseo de estar aquí por Cristo, ya está adorando al Señor. Puede ser que un día no pueda cantar. Puede ser que un día esté enfermo, puede ser que un día, tal vez incluso se hace nudo en la garganta y no puede emitir pero está adorando en su corazón. Le ha pasado a veces que en esa adoración el Señor le conmueve tanto que la voz ni sale, pero está adorando. Hay veces que cuando uno llega a la iglesia, de verdad se siente tan lleno por todo lo que eso significa y lleno con un gozo, está adorando. Esa adoración va del corazón, invisiblemente a los ojos de otros, delante de Dios, aceptada. Pero es viniendo a la iglesia, no dejando de congregarnos. Exhortarnos es una forma de adorar al Señor. Exhortarnos, y esas formas de adorar no son muy comunes. Pero mira el pasaje de Colosenses 3:16. También lea conmigo. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Otra vez la constante dice, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Pero note el previo, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Aprender de la palabra de Dios en este pasaje está en contexto de hacerlo como iglesia. Porque uno puede estudiar la Biblia en casa. Y algunos dicen, pues yo hermano, yo en casa la estudio, yo no voy a la iglesia, pero yo ahí la estudio. Y qué bueno, eso es muy bueno. Pero eso no es funcionar como iglesia. Eso no es crecer como iglesia. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, y luego lo dice para que entendamos en qué lugar y en qué contexto, enseñándoos unos a otros, exhortándoos unos a otros. ¿Dónde ocurre eso? En la iglesia. Este pasaje no fue escrito a la familia Pelayo Rosales o a la familia fulano de tal, fue escrito a la iglesia de Colosas. Y entonces el autor entiende que los hermanos entienden que se refiere a que practiquen esto, aprendan de esto en la iglesia, como iglesia, entre la iglesia. ¿Okay? Para eso nos reunimos regularmente. Se reúne regularmente la iglesia para adoración a Dios. Para eso nos reunimos. Nunca pierda de vista eso, hermano. Venimos para adorar. Y se va a dar cuenta que cuando viene de la casa a la iglesia,
hay una lucha tremenda, tremenda. De hecho, empieza antes de salir de casa. En muchos casos empieza la noche anterior. En otros está toda la semana. Pero se va agudizando esa lucha. Se va intensificando esa lucha. Satanás como que dice, bueno, esta semana no vas a ir a la iglesia porque tienes trabajo que hacer en tal lugar o tal negocio y ya empezó la semana y el hermano o la hermana dice, no, pero es la iglesia y tengo que ir. Y el diablo le da más trabajo. Y el hermano dice, no, pues lo siento, voy a negar este trabajo. El diablo dice, ah, caray, este cristiano está más fuerte. No, pues, ¿con qué más? Voy a ponerlos a discutir al esposo y a la esposa. Y eso ya empieza a pegar más. No, pues mira, en el amor del Señor nos vamos a perdonar y vamos a seguir adelante, ¿no? Entonces, y empieza a intensificarse. Porque el diablo no quiere que uno se reúna regularmente, créame, no quiere. El Señor lo ha dicho claro, hay una razón por qué debemos hacerlo y eso es lo que nos va a ayudar y va a alimentarnos y va a desarrollar al cuerpo de Cristo, pero el diablo no quiere. Entonces, esa lucha es normal, hermanos, no se deje vencer. Y cuando venga, sepa a qué viene, a adorar. Aquí no vienen personas perfectas. Aquí no vienen personas que no tienen problemas. Aquí no vienen personas que no luchan con nada. No. Venimos al contrario. Personas que tenemos problemas, personas que luchamos con pecados, personas que batallamos con el orgullo. Para eso venimos a la iglesia, para purificarnos, para limpiarnos con la palabra de Dios, para adorar al Señor, consagrándonos constantemente. Y el diablo le dice, no, ¿para qué vas? Eso es hipocresía. No seas hipócrita. Y por no sentirnos hipócritas, decimos, pues no voy. ¿Para qué voy si soy un hipócrita? Y según eso nos hace mejores, porque por lo menos no fui un hipócrita, como todos los que están allá. Y el diablo dice, sí, eres muy bueno tú. Cuando tú ve a la iglesia cuando estés bien. ¿Y sabe cuándo va a estar bien? Nunca. No, venimos a la iglesia para estar bien, no porque estamos bien. Y entonces el Señor ha dejado como muchos pasajes de no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, de exhortarnos y de venir para adorar haciendo la función del cristiano en la iglesia. Okay. Para eso nos reunimos, hermanos. No pierda de vista eso. Luche contra viento y marea para llegar aquí. Y quiero cerrar una aplicación aquí en este punto. Mire, cuando uno llega a la iglesia, Satanás empezó a pelear desde tiempo atrás y ni nos habíamos dado cuenta. Pero yo le animo que haga esto. Mire, prepárese para venir a la iglesia desde un día antes mínimo. Así, estoy hablándolo a ras para librarla. Un sábado por la tarde, prepárese para venir a la iglesia. Mentalmente, espiritualmente, prácticamente. No tenemos que andar buscando lo que nos vamos a poner el domingo por la mañana. No lo van a encontrar, el diablo se los va a esconder. Debe de preparar antes, saber que va a venir a la iglesia y preparar a los suyos, a sus hijos, hermano, motivar a la esposa, pero desde antes. ¿Cómo se prepara uno una noche antes? Desvelándose, viendo el box, desvelándose, viendo, ayer creo que fue clásico. Sí, ¿verdad? Por allí vi en muchos lados. O sea, no estoy diciendo que el domingo anterior se encierre desde las 6 de la tarde a dormir para preparar. Estoy diciendo que se mentalice que al día siguiente es culto y que sepa que hay que venir a la iglesia y que ya lo decidió. Porque cuando uno no hace un plan, Satanás tiene uno y se lo va a vender. Tenga el suyo, es venir a la iglesia y sepa que va a haber luchas. Se duerme temprano, lo más temprano que pueda. O sea, hay cosas que hacer a veces si son necesarias, pero descanse un día antes. Bien, lo más que pueda. Levántese temprano. Ore antes de cualquier cosa el domingo por la mañana. Ore antes de cualquier cosa. No espere hasta llegar a la iglesia para orar. Ya es demasiado tarde. Ore antes. Y enfréntese con valentía espiritual a lo que va a venir, porque va a venir. Con su propia esposa le va a venir. Con su propio esposo le va a salir el diablo. Y no le estoy diciendo diablo al esposo, estoy diciendo que el diablo usa cualquier cosa y persona y circunstancia
que no hay café, que se acabó el azúcar, que yo iba a entrar a bañarme y ya me ganaste, que lo que sea. Y hermanos, tenemos que estar en un tono para venir a la iglesia. Ore y dispóngase para venir a la iglesia. Y luego ya llegó a la iglesia. Ya ganó y llegó tarde. Pero llegó. Pero a veces vienen echándose las culpas porque vienen tarde, uno al otro. Y Satanás viene trabajando con los dos o con toda la familia. Para que lleguen a la iglesia, dice el diablo, bueno, pues van a ir a la iglesia, ni modo, pero van a ir y no, yo no quiero que saquen nada bueno de allá. Así que los voy a llevar peleando todo el camino. Y vienen discutiendo en el camino y al entrar a la puerta la sonrisa sale. Hermano, ¿cómo está? ¡Qué bendición! Y el diablo dice, bien, hipócrita, bien, bien, bien. Aparéntalo. Tú no lo arregles en tu corazón, pero aparéntalo, nomás dice el diablo. No, hermanos, ¿sabe qué hemos hecho nosotros con frecuencia para vencer esta lucha? En la casa, pues tengo 5 hijos, ustedes saben, y mi esposa y yo sumamos 7. Cuando hemos vencido la primera parte de la batalla de la noche anterior, en la mañana, y nos subimos al carro, empieza otra batalla con los niños. Y luego viene uno manejando, y ya viene uno tarde, y uno hablándome aquí, y el otro peleándose acá del otro lado, y quejándose, y se hace un pleito ahí atrás, y luego, ¿sabe qué tenemos que hacer a veces? Llegar a la iglesia, y antes de bajarnos, a ver, espérense, no se baja nadie, hermanos. A ver, espérense, vamos a orar. ¿A qué venimos, hijos? Acuérdense, hay que tomar un respiro antes de entrar y venir. Y ahí en el carro, más de una vez, después de que ya oramos en la noche, ya oramos en la mañana, hay que orar otra vez en el carro, porque esta batalla casi la perdemos. Y no vamos a entrar al templo todos enojados y aparentando y sonriéndole al hermano y a mi hermano de sangre, odiándolo, y entre los esposos con un problema ahí de queja y con los hermanos sonriéndoles. No, hermanos, venimos y oramos en el carro antes de entrar y entramos. Si es necesario hacer eso, venimos a un lugar especial. Ok, ya vencimos, entramos. Y el diablo dice, no, pues no me van a ganar. ¿Y sabe qué hace el diablo? Ahora empieza a trabajar adentro. El lugar donde se sienta. Parece nada, pero ahí muchos pierden. El lugar donde se sienta. Se quieren sentar hasta atrás. No estoy diciendo nada contra los que están atrás, ¿eh? Nada más estoy diciendo que eso lo puede usar el diablo. Van hasta atrás y el diablo le dice, no incomodes a nadie, ya siéntate acá atrás. Y ya uno se sienta allá atrás y entonces cada vez que entra alguien se distrae. Y Satanás empieza a trabajar allá. Miren, yo he notado esto, hermanos, en mi iglesia. En el tiempo de adoración, antes de que suba yo a predicar, me gusta sentarme mero enfrente donde estoy viendo la pantalla que se proyectan los signos y me siento y me concentro. Es tan bonito. Yo tengo la ventaja, si me siento más adelante, que si llego a alguien después o no llego a alguien, no me entero. Y yo estoy adorando al Señor y yo estoy allí metido. Y escucho a mis hermanos cantar, pero estoy centrado en la adoración. No me distraen aquellas cosas. Estoy buscando un lugar que me conecten en el momento de los cantos o la lectura o lo que sea. Estoy buscando un lugar para conectarme. Es tan bonito, pero a veces me he sentado atrás. Y hermanos, allá atrás, los que entran, y además pues todos nos dan la espalda, estamos evaluando a todos. Mira cómo se pintó el cabello ahora la hermana. No, si no lo traía así, ¿verdad? Y luego cositas así. No pasa el niño que está delante con su mamá y ya ve que se sientan así, el niño está para atrás. Y el niño haciendo caritas. Ay, qué bonito. Y el sermón ya dándose. Anunciándose el himno, una hermana dando acción de gracias y el hermano allá atrás haciéndole caritas al niño y sonriéndole. No está adorando. ¿Y eso qué pecado tiene? Que no estás adorando, hermano. Que estás en la casa de Dios y Satanás está jugando contigo ahí. Esas cosas, hermanos, parecen nada, pero escoja un lugar para conectarse. Ya empieza el sermón. Y la última batalla es la batalla de la concentración. La batalla de la concentración. Ya está conectado, se sentó al frente y aún enfrente lo puede distraer el diablo. Tiene que estar concentrado y metido en las verdades de la palabra de Dios y poner atención, y por eso ha orado antes para que el Señor le dé esa capacidad, esa gracia.
Y que pueda usted conectarse y decir sí. Y anote, hermano, anote si es posible. O memorice esa frase, esa verdad. Y en oración rápida mental, Señor, gracias por ello. Quiero vivirlo. Sigo escuchando. Es una batalla constantemente. Es que hay que ser intencionales para venir a adorar al Señor y saber a qué se viene a la iglesia. Porque cuando no lo hacemos así, mire, no, hombre, Satanás nos trae como papalotes. Con cualquier vientecito, ¿ya? Porque no estamos preparados no venimos preparados. No dejando de congregarnos implica que venimos con el propósito que Dios ha puesto. Quería dar esa aplicación porque eso lo vivo constantemente yo como pastor. Hermano, a cualquier cristiano, y no importa que sea pastor, Satanás va a tratar de que cuando vengamos a la iglesia, o no vengamos, o vengamos en cuerpo y no en espíritu, o vengamos y perdamos la batalla aquí. Venimos para escuchar, para adorar, para podernos conectar con el Señor. Y entonces cuando sale, después de haber escuchado la palabra y de haberse identificado con ello, va a sentir el crecimiento, va a sentir la fortaleza, va a sentir el gozo. Cuando no. Hay cantos, hermanos, que cuando uno está conectado, aunque sean los de siempre, está uno conectado, casi llora de cantar esos cantos. Pero hay cantos hermosos que los hermanos están cantando como robots. No están sintiendo nada, no están pensando en el canto. Mucho tiene que ver con todo lo que acabo de mencionar previo a escuchar la palabra de Dios en la iglesia local. No dejando de congregarnos. Ok, ¿qué hacemos en la iglesia? ¿Qué hace la iglesia? Usa bien la palabra de Dios. Eso es algo que la iglesia debe de esforzarse. No solamente el pastor, los pastores. Deben de hacerlo la congregación, pero comienza desde el púlpito. Usa bien la palabra de verdad. Eso es algo que caracteriza a la iglesia local. Hechos 2:42, ahí está, lo vamos a leer todos. La primera parte. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Sobre cualquier cosa, hermanos, la palabra de Dios es la directriz. Es lo que rige todo lo demás. La palabra de Dios es la que nos ubica, nos evalúa, nos fortalece, nos levanta. Es la palabra. Debe estar una iglesia bíblica centrada en la palabra de Dios. A eso venimos. Cuando alguien esté buscando iglesia, hermanos, por razón de domicilio, porque se fue del estado de Nuevo León, si tiene que buscar iglesia, hermano, piense en estas cosas que va a aprender esta semana para ser miembro de una iglesia. Y una de esas importantes, primordial, es que perseveren en la doctrina de los apóstoles. Que use bien la palabra de Dios. Vea qué clase de predicación tiene tal iglesia, porque eso es la salud que le va a ofrecer, no más. 1 Timoteo 4:13. Entre tanto que voy, dijo Pablo a Timoteo, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Mira, Timoteo, no he podido ir, tú sabes mi situación, pero entre tanto que voy, te vas a mantener a flote y a la iglesia adelante en la lectura. Había una costumbre antiguamente de pasar sin exponer necesariamente como lo hacemos ahora, simplemente tomar una porción en los pergaminos y leerla atentamente a la iglesia, y la iglesia bebía aquello como una agua fresca de aquellos sedientos que la necesitaban, y eran extensiones largas y la leían a la congregación y disfrutaban aquello, y eso simplemente era mejor que cualquier otra cosa si no había otra cosa. Nada más leerla. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No dejes, Timoteo, de leerle las escrituras a los hermanos, porque acuérdense, en aquel tiempo, hermanos, no cualquiera tenía la revelación de Dios a la mano, ni siquiera la ley del Antiguo Testamento, que era lo que circulaba, que era a lo que se refiere aquí. Entonces, ¿quién la tenía? Timoteo, tú tienes un ejemplar, los hermanos no la tienen. No dejes de leérselas, ocúpate en eso. La iglesia necesita escuchar la palabra de Dios. Y necesita exhortación. Y necesita que le enseñes. Eso es lo que necesito. Entre tanto que voy,
Mira, Timoteo, con esto tienes. Yo no soy la solución, es la palabra de Dios, la exhortación por medio de ella y la enseñanza de ella. La iglesia bíblica, la iglesia local bíblica, hermanos, usa bien la palabra de Dios. Debe esforzarse por ello y enseñar de ello y vivir ello. Practica las ordenanzas. Lo que la Escritura dice que se debe practicar y se apega a ello. ¿Qué es eso? ¿Cuáles son las dos ordenanzas? El bautismo y la Santa Cena del Señor. El bautismo y la Santa Cena. Eso es lo que practicaban como comunidad de identidad. ¿De acuerdo? Estamos viendo el tema de la identidad, nuestra identidad. El bautismo, ¿qué representa? Y la Santa Cena, ¿qué representa? La obra de nuestro Señor Jesucristo, presente y futura. El bautismo es la representación de la obra de Cristo en el nuevo creyente con identidad a la vida nueva, semejando a la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Ahora soy una nueva criatura y lo hago público ante mis hermanos y quiero que me pidan cuentas y quiero rendir cuentas, y entonces este acto es para identificarme con mis hermanos en un acto que refleja la obra de Cristo públicamente. El único requisito para la membresía, no para la salvación, para la membresía es que después de arrepentirse, salvación, era bautizarse para dar ese primer fruto y para saber que aquel cristiano verdaderamente era convertido de nuevo. El bautismo fue un mandato, el primero después de la conversión a todo creyente. El primer mandato. Ahora es muy diferente en aquellos tiempos que ahora, porque ahora no implica gran sacrificio bautizarse. Cualquiera se bautizan porque me dijeron, porque se va a bautizar fulanito, porque el agua está calientita, porque va a haber comida, porque ya me insistieron mucho. Se bautizan por muchas razones. Antes se bautizaban a precio de su propia vida, porque era identificarse con aquellos que el gobierno estaba persiguiendo para matar. ¿Quién se quiere bautizar? ¿Te arrepentiste? Bautízate. Y se bautizaban verdaderos creyentes. Pero era el primer mandato de identidad. Y ese es un mandato de identidad para la membresía de la iglesia. Luego la Santa Cena. ¿Qué hace la Santa Cena? Pues seguimos con la representación de la obra de Cristo, pero ahora, dice Pablo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Hermanos, hay tanto para poder enseñar de la Santa Cena, solo de este pasaje que acabo de citar. Pero aquí, para efectos de la identidad como iglesia, quiero que vea un elemento sobresaliente. La Santa Cena no fue dirigida a individuos. La segunda ordenanza no está para los individuos creyentes, sino para la iglesia, para la congregación de los santos, para el testimonio conjunto de que son la iglesia de Cristo. Y es la representación de lo que Cristo hizo y su promesa de volver en el vino y el pan. La forma de hacerlo, hermano, debe ser congregacional y debe ser sagrado, es decir, con un alto respeto a lo que significa. Y por otro lado, la identidad familiar de la cena. Hay dos cosas que en algún momento voy a compartir con ustedes. Solo ahorita quiero anticipar un poquito. Que la Santa Cena, por un lado, a veces se vuelve muy dogmática, es decir, muy de protocolo, muy religiosa. Eso es un extremo. Y a veces se vuelve muy liberal, muy libertina, muy sin ningún filtro y descuidando lo que significa. Y la Santa Cena tiene estos dos elementos, hay un equilibrio.
es algo sagrado. Estamos representando la sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo, su cuerpo, su muerte, su promesa de regreso, su obra perfecta. Pero al mismo tiempo es en un contexto de comunión. Eso es el segundo elemento que a veces no se toma. Había comunión. Cuando se celebraba la Santa Cena en la iglesia primitiva, no eran esos 5, 10, 15 minutos que acostumbramos a veces nosotros a hacerlo casi como la iglesia católica. Y no estoy diciendo que esas formas son necesariamente malas, pero que son a veces muy limitadas. Nosotros por mucho tiempo, incluso allá estamos en el proceso de ir ajustándonos a lo que dice la Escritura que es la Santa Cena, porque lo hacíamos así muy reducido, en un acto de mencionar los elementos de esa solemnidad y luego ya tomamos, bebemos, oramos y ya, se acaba el culto y normal, ya fue la Santa Cena. ¿No saben qué contexto se hacía? Era un culto completo dedicado para la Santa Cena. Era un día completo dedicado para la Santa Cena en un contexto de compañerismo. Era una verdadera cena. Los elementos se tienen que conmemorar. No estamos diciendo que lo vamos a hacer con coca y con galletitas saladas. Vamos a hacerlo como la Biblia manda. Debe hacerse así, pero debe ser en un contexto de comunión ese día de la Santa Cena. Se hace el acto de la representación con toda la seriedad que se merece y se debe hacer, y se convive con los hermanos. Se goza uno por ese evento. No se corta cuando se hace eso, ni es una parte del servicio, es todo el servicio. El tema debe estar ahí centrado, los elementos deben de estar explicados, la oportunidad de ponerse a cuentas con Dios debe de ser no limitada y el compañerismo es abierto, libre, cristiano, genuino. En su momento hablaremos de ello, pero la iglesia local practica estas dos ordenanzas: el bautismo y la Santa Cena. Prioriza los oficios bíblicos, le da prioridad sobre cualquier otra forma de estructura a los oficios bíblicos. ¿Cuáles son? Antes de que los ponga en pantalla, ¿cuáles son los oficios bíblicos de la iglesia? Pastores y diáconos. Esos son los oficios que la iglesia reconoce y que debemos como iglesia entonces aprender a hacerlo. Cuando digo la iglesia reconoce, hermanos, los hermanos deben de estar en un punto capacitados por la palabra de Dios para saber quiénes y reconocer quiénes el Señor está llamando para pastores. Al criterio de la Escritura, no la mía, ni de una persona, sino que dice la Biblia. ¿Y quiénes son los que está llamando para diáconos? ¿Y cómo son? Entonces, aquí nada más, sin entrarle mucho al detalle, porque son temas que luego abordaremos, aquí quiero enfatizar los oficios de la iglesia local. Palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea y empiece a dar esa lista. ¿Quién va a supervisar esa lista? La iglesia. ¿Cuándo? Cuando funcionan como iglesia. ¿Y cómo es eso? Congregándose, reuniéndose. Si no, ¿cómo la iglesia puede evaluar a los candidatos al pastorado? O los pastores en candidatura pueden ejercer sus dones de pastores para que la iglesia vea y corrobore. Igual con los diáconos. Deben ser honestos, sin doblez, no dados al mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. La lista que viene es corroborable en el contexto de la iglesia, cuando se reúne. Y la iglesia debe saber y ver quiénes son los que Dios está llamando al diaconado y al pastorado. Y son los dos oficios que la iglesia reconoce. ¿Sí? ¿Cómo hacemos? ¿Cuál es la práctica? Perdón, antes de cómo hacemos en nuestra iglesia. ¿Cómo es que nosotros practicamos la comunión? Porque la iglesia local practica la comunión. Es una parte esencial. Ahí va. Practica la comunión. Eso es a través de la edificación mutua y el compañerismo entre sus miembros en un ambiente que es fomentado intencionalmente. Eso es bien importante. La comunión no se da solo por asistir a la iglesia. Eso es lo básico.
Hay una oportunidad ahí, pero solo es la oportunidad. La comunión es intencional, se tiene que planear, se tiene que formar esos instantes para que se dé la comunión. Por eso es que hay muchas iglesias, hermanos, que asisten, pero los miembros no conviven, porque no se hacen momentos, no se fomentan aquellas maneras en las que se puede dar el compañerismo. Y es importante que estemos buscando las formas para crear esa comunión, actividades. Una de ellas es tener retiros, tener reuniones extra bíblicas, no extra bíblicas, extra iglesia, participar en cosas en común para un plan de la iglesia. Por ejemplo, me parece que este domingo se ha hecho la convocatoria para quedarse a convivir, para traer algo y convivir. Eso es una oportunidad. Es una oportunidad para convivir. Miren, hacemos algo allá muy, muy bonito que yo creo que aquí lo han hecho más de alguna vez. Pero quiero recordarles qué hermoso es esto. Tenemos un evento para el día, vamos a pensar, para el Día de las Madres, ¿no? O tenemos un evento para una campaña, una conferencia. Y entonces vamos a ofrecer comida. Y hacemos 5 equipos allá en la iglesia. Es muy común, tenemos ya 5 equipos. Y esos equipos pueden variar de personas, pero son 5 equipos. El equipo de 2 platillos fuertes, un equipo la mitad del platillo fuerte, otro equipo la otra mitad del platillo fuerte, otro equipo es las aguas, otro equipo son los desechables y otro equipo son la limpieza. Y entonces ya armamos los equipos y así hacemos en la lista quién designamos a los equipos. Y entonces entre semana ellos se juntan para cocinar, para ir a comprar, para limpiar, para hacer el agua, para preparar. Se junta ese equipo. Van a casa de uno y ya todo ese equipo se junta. Eso, hermanos, es increíble cómo ministra, cómo hay comunión. Y todavía no empieza el culto de la siguiente semana, es entre semana para una labor en común como iglesia participando. Y ahí, pues ahí se conocen más. En la cocina se conocen más. Son cosas que tenemos que hacer a través de la iglesia, como iglesia. Bueno, no va a ser sencillamente porque venimos y ya, se tiene que dar. Y luego dice, perseveraban, otro pasaje ahí, perseveraban en la comunión unos con otros. Hebreos 10, 24 y 25. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Pero noten qué contexto nos dice que no dejemos de congregarnos. Debemos estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Cuándo se da eso? Hagamos actividades que nos pongan a platicar, a trabajar, a convivir, a servir juntos. Es más fácil hacerlo cada quien separado. Voy a decirlo porque no conocen al hermano y no voy a decir nombres, pero allá en mi iglesia había una hermana que decía, no, hermano, a mí pídame lo que quiera, pero yo solo. No, es que trabajar con gente, no, hermano, es un problema. Yo solo, yo hago lo que usted quiere. Yo sirvo a mi Señor solo. Le digo, pues no sé a qué Señor estará sirviendo, hermano, pero el Señor quiere que lo haga en comunión. Pero es que es más efectivo, hermano, es que el servicio tiene un propósito y no es solamente lograr una meta, es crecer en comunión, es servicio. A veces trabajar con alguien que no es igual que yo va a poner a flote mis debilidades, mis pecados y mi paciencia y tengo que mostrar el amor de Cristo en que, ay, esta hermana está cocinando y no, hombre, así no es. Le está echando mucho ajo, así no es, híjole, no. ¿Y cómo le voy a decir eso? No, es que la comida tiene que quedar bien. Hermanita, perdóname, pero no tiene sazón, voy a hacerlo yo. ¿Esa es la forma correcta? La hermana a lo mejor ya no va a volver a venir. Mire, más vale que nos comamos la comida así como que... Pero tratamos el asunto con amor. Nos la comemos con amor si le sobró ajo. ¿Eh? Pero son las formas en las que empezamos a tener esa interacción como iglesia, miembros los unos de los otros en las cosas cotidianas, prácticas de la vida de la iglesia mientras nos servimos. Y no es tanto lo que hacemos, sino cómo lo hacemos. Y cuando eso se da, hermanos, nos estimulamos, no dice estimúlense para lograr las metas que el pastor le entregó, estimúlense al amor
y a las buenas obras, a cómo haces esa meta. A veces voy a tener que sacrificar. A veces tengo que aprender a decir las cosas porque hablo bien golpeado. Híjole, sí, pues, la hermana, ¿cómo le digo que se le está pasando la mano en el condimento? Pues, podrías decirle, hermana, te ayudo. Hay formas, ¿verdad? Pero no queremos batallar. Pues hay que aprender. O hay hermanas que hablan mucho y hermanas que no quieren hablar mucho. Y se molestan unas con otras. Pues hay que aprender a hablar un poquito más. Y hay que aprender a escuchar un poquito más. ¿Cuándo nos damos cuenta? ¿Cuándo estamos trabajando en estas cosas? Como iglesia, hermanos, no dejando de congregarnos. La razón por la que a veces se dejan de congregar es porque ya no se llevó bien una con otra, uno con otro, porque no le cayó bien, porque mejor me busco una iglesia donde no se metan mucho conmigo. Pues no va a ser una iglesia de Cristo. Porque en la iglesia de Cristo tenemos que ver unos con otros, exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca, hermano, créame, el día se acerca. El día se acerca. Y los cristianos a través de iglesias locales a veces están en sus laureles, cada quien viviendo su vida individual y viniendo a la iglesia a veces los domingos y a veces no, pero lejos estamos de vivir como hermanos en Cristo, unidos los unos a los otros, teniendo comunión. Nos falta en ese aspecto. Y como dije hace un momento, la comunión es resultado de la doctrina. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos esto en nuestra iglesia? Muy bien, usa bien la palabra de verdad, practica las ordenanzas, prioriza los beneficios, nos reunimos regularmente, practica la comunión. ¿Cómo eso ocurre en nuestra iglesia? ¿O cómo debe ocurrir? Vamos a aterrizarlo. Reuniéndonos los domingos, lo básico, reuniéndonos los domingos. Miren, hermanos, ¿cuántos estuvieron la semana pasada de los que están aquí ahorita? ¿Okay? ¿Cuántos estuvieron nada más ahora? Y la semana pasada no. ¿Ok? O sea que no vinieron la semana pasada y nada más ahora. Bien. Miren, sí, los hermanos no estaban, ¿verdad? Ahora, fíjense lo que ocurre. Y quiero decirles algo aquí de la mejor forma posible. No importa por qué no viene a la iglesia. Va a desfasar su crecimiento con los demás. Y va a afectar. No importa por qué. A veces puede ser por enfermedad, dignamente, o sea, no se puede. Pero aún eso, no escuchó lo mismo. Y cuando es alguien así, por eso la iglesia, cuando alguien no viene, debe de ir allá a llevarle, para que no deje de crecer. Pero no solo llevar palabra, llevar comunión allá. Porque hay razones por las que a veces no se puede, y entonces la iglesia debe de ir allá. Pero cuando no se quiere, la iglesia no está diseñada para para ser itinerante a domicilio. No, hay un lugar donde la iglesia se reúne. Pero lo que quiero decirle, hermanos, es que los que están escuchando esta serie, que llevan ya 2, van a ir entendiendo mucho mejor que los que nada más han escuchado una, o los que van a escuchar una y luego otra no, y luego una sí, y luego 2 no. Les va a ser de bendición cada vez que lo escuchen, pero van a estar desfasados. Pero los que están escuchando esto, empiezan a entender, a crecer, a poder conectar y decir, sí, sí, es cierto. Y van a querer que los demás lo hagan, pero no vinieron y están en otro canal. Los que no vienen, hermanos, por la razón que sea, y no escucharon, es cuando decimos, está en otro canal. O sea, su visión es diferente, no va a ver lo mismo que lo que vemos nosotros, no va a buscar las mismas cosas. Por eso, hermanos, reuniéndonos los domingos. Esta es la reunión central de la Iglesia Bautista Filadelfia y de cada iglesia local. Es el domingo, es la reunión central. Nos reunimos para celebrar el Evangelio de Jesucristo y la gracia de Dios en nuestras vidas. Para eso nos reunimos. Es una celebración. Yo entiendo que el tiempo ya ha transcurrido y a veces ya la carne dice, ya vete, ya vámonos, ya vámonos. Pero el Espíritu se goza, hermano, debiera gozarse. Ahora, haga este ejercicio en su propia vida, en su propia persona. ¿En qué momento del servicio la carne se empieza a quejar? En algún momento la carne se empieza a quejar, eso es normal, ¿eh? Todavía tenemos cuerpos caídos y estos no se convierten. ¿En qué momento? ¿Por qué digo esto? Porque eso va a medirle el grado real de su espiritualidad, de su relación con Dios, de su madurez con la palabra.
¿en qué momento del servicio ya la carne no quiere estar? Pero hermanos, cuando estamos alimentándonos y estamos escuchando la palabra, uno quiere seguir adelante, quiere seguir allá en la iglesia. Y disfruta uno porque es una celebración. Hay un momento donde sí uno se puede cansar, pero está contento, está gozoso y se nota. Pero hay hermanos que desde que llegan ya vienen cansados. Y no cansados físicamente, anímicamente. Y ya parece que están, pero no quisieron ni llegar, pero llegaron. Y no hay gozo. No vienen a celebrar porque no han entendido, porque no están alimentados, por lo que sea. Quiero animarle, hermano, a que recuerde y que entienda que venir a la iglesia el domingo es para celebrar el Evangelio de Jesucristo. Celebramos que Cristo murió por nuestros pecados, que si no fuera por su gracia yo estaría perdido y posiblemente ya condenado. Venimos a celebrar que Él me ha dado una oportunidad de vida, una vida nueva, que me ha transformado, que me ha dado un propósito, que es mi Señor. Venimos a celebrar eso y cantamos eso, nos reunimos para adoración. Además, nos reunimos para leer las Escrituras y exponerlas y ver qué dice la Biblia acerca de temas como estos. Venimos para someternos a la prédica y a la enseñanza de la palabra de Dios. Venga con ese propósito, Señor, yo quiero ir, quiero escuchar y quiero practicar lo que aprendí. Ayúdame a hacerlo. Para eso voy, para practicar las ordenanzas del bautismo y la Santa Cena. Hermanos, si hay creyentes aquí que no se han bautizado, piense por qué no lo ha hecho. Y ese es el tiempo otra vez para la siguiente oportunidad de los que no se han bautizado. Si toma la Santa Cena o no la toma, ¿por qué? Porque eso nos hace disfrutar de la comunión unos con otros. Y nos reunimos entre semana. O sea, ¿cómo hacemos todo eso que hemos estado enseñando? Reuniéndonos los domingos y reuniéndonos entre semana. Toda iglesia tiene una reunión extra domingo, porque necesitamos. La iglesia primitiva lo hacía todos los días. Y luego un tiempo, pues con la persecución, no todos los días, pero con mucha frecuencia. Pero siempre busca la comunión. Los cristianos buscan la comunión. Rehusar ir a la iglesia es síntoma de alguna enfermedad espiritual. No querer ir a la iglesia, algo no anda bien en mi vida espiritual, hay que revisarlo. El cristiano saludable quiere ir a la iglesia y busca más allá del domingo. ¿Pero qué hacemos entre semana? ¿Para qué? Bueno, hay muchas formas, pero una que se sugiere para la Iglesia Bautista Filadelfia, para que sea una iglesia saludable y se mantenga en esa salud, creemos que es importante proveer oportunidades durante la semana para la instrucción mutua en la palabra. Aquí hay el miércoles, ¿verdad? Ok. Martes, la femenil. Muy bien. Miércoles. Ok. El miércoles es general. Perfecto. Buscamos reunirnos entre semana para poder tener esa interacción de una sugerencia es esta. El sermón del domingo es muy bueno que estimulemos vivirlo en la semana y en 3 semanas, en alguna reunión quizá aparte de esta, ya veríamos, reunirnos para comentar sobre el sermón del domingo. Para comentar sobre el sermón del domingo, donde ya tienen participación. Porque el domingo el pastor predica nada más y que cada quien agarre lo que pueda y que lo trate de vivir. Y eso es bueno ya, pero ayudar a vivir el sermón durante la semana. Retomando otra vez el sermón, porque hay yo escucho una predicación y luego la vuelvo a escuchar. Ay, había cosas que no había notado en la primera. Y luego otra vez, y es como ir digiriendo mejor. Una buena práctica es que el domingo que escuchamos el sermón le demos seguimiento en la semana. Pregunto, hermanos, no me lo tiene que contestar, solo piense. ¿Qué hace con el domingo qué hace con el sermón del domingo durante la semana? ¿Qué hace con el sermón del domingo durante la semana? Algunos dicen, ¿a poco se tenía que hacer algo? Sí, pues trato de vivirlo. Ok, ¿qué fue el tema? Ay, no me acuerdo. ¿Y qué está viviendo entonces?
Es una cosa con la otra. Como no lo estamos viviendo, no nos recordamos. Y como no recordamos, no lo estamos viviendo. Porque estamos pensando que venir a la iglesia el domingo en automático ya nos va a ayudar en la semana sin hacer nada. Hay que tratar de vivir el domingo, vivir el sermón del domingo toda la semana. Hay formas de hacer esto. Tome nota de verdades que va a trabajar en la semana. Una práctica personal, se la comparto, es que por lo menos una verdad, casi siempre hay más de una, por lo menos una verdad de cada sermón que yo puedo escuchar, incluso de los que predico, procuro intencionalmente vivirlo en la semana, practicar eso en la semana. Lo anoto para que no se me olvide. Y todavía pongo filtros, porque si nada más yo lo sé, yo soy mi propio jefe, pues yo me puedo dar permisos. Entonces lo que hago es que le digo a mi familia, cuando termina el culto, vamos del culto a la casa. Práctica que ayuda mucho, hermanos. Comenten con su familia que vayan ahí. ¿Con qué te quedaste? ¿Qué te traes del sermón? ¿Qué verdad? Y algunos se van a dar cuenta que no se trajeron nada. Pues ayúdales a que se lleven algo ahí. Pero, ¿con qué te quedaste? Ok, con esto. Entonces yo comparto ahí con mis hijos y mi esposa. A mí me quedó esto. Fíjate que noté esto, descubrí esto. Me di cuenta de aquello, me encantó esto. Y les digo lo que aprendí con el propósito de que ya en la casa sabemos que intentamos vivir algo del sermón en la semana. Y nos recordamos para hacerlo. Entonces ya tengo una verdad que yo debo de cuidar, vivir y practicar con mis hijos, con mi esposa, donde sea. Esta verdad me está todo el día. Luego alguien viene a platicar conmigo y ¿sabe qué traigo en mente? El sermón. Y lo puedo compartir con alguien más. Porque tengo la intención de vivirlo. Y cuando lo comparto se me queda más. Y lo vuelvo a compartir se me queda más. Mientras más lo comparte, más aprende, más se le queda. Eso es vivir el sermón. Como iglesia necesitamos hacer algo parecido. Escuchamos tanto a veces que nos empachamos. Ya no lo digerimos. Aunque sea un sermón, pero vivirlo en la semana. Para el cuidado espiritual de cada creyente, para proclamar el evangelio y para discipular, esos son los cultos entre semana, para que otros aprendan a practicar los hábitos necesarios para la vida cristiana. ¿Qué verdad le quedó de la semana pasada, hermanos? No me digan, pero piensen, ¿sí se acuerdan de alguna verdad personal que Dios les habló la semana pasada? Bueno, eso nos va diciendo en qué punto nos encontramos, cuánto necesitamos ejercitarnos. Les animo, hermanos, en este tema de nuestra identidad. Es mucho lo que hay detrás de esta enseñanza. Ahí está grabada. Llévese algo, empiécelo a vivir. Apóyese en otros hermanos, comparta con otros hermanos. Acérquese a algunos de los líderes, acérquese al pastor Daniel, acérquese conmigo, acérquese con hermanos o hermanas que usted sabe que le pueden ayudar. Pida ayuda, comparta, pero trate de vivir el sermón, la enseñanza. Vamos a dejarlo ahora aquí. Terminamos lo que es la segunda sesión, nuestra identidad como iglesia. Y recuerde que este manualito va a estar allí impreso para que cada uno lo pueda tener. Y cuando alguien, hermano, diga, yo quiero ser miembro de la iglesia, necesitará entender esto que acabamos de ver. Esta es la serie de la membresía. Y usted va a ver que es lógico que necesitamos entenderlo. ¿Por qué sería miembro alguien que no vive, que no sabe, que no entiende esto? ¿Qué es lo que la Biblia nos enseña? Para los que ya son miembros, quiero que revisen su vida a través de sus estudios. Una cosa es decir soy miembro y otra cosa es vivir la membresía. Y aquí hablamos de vivir la membresía. Porque si no, nos convertimos en cualquier otra religión. La más tradicional, ¿verdad? Que conocemos. Vamos a misa, te quedas ahí. Muchos ni entran, están hasta acá afuera, pero estuvieron toda la misa. Y son bien religiosos. No queremos eso. Somos la iglesia de Cristo. Representada en una iglesia local,
que crece entre sus miembros para la gloria del Señor y refleja su carácter de forma práctica, diaria, familiar, íntegra. Somos una organización y somos un organismo y queremos vivir a la luz de su palabra. Padre, gracias por este tema nuevamente de la membresía de tu iglesia. Dale a cada uno de mis hermanos el gozo, el deseo, la determinación de crecer, de ser parte de la iglesia tuya a través de una iglesia local como esta. Bendice a mis hermanos y hermanas y extiende tu reino a través de tu iglesia local. Dame de tu gracia para seguir adelante, Señor, guiando tu pueblo. Y usa a cada uno de mis hermanos aquí para que eso también sea desde esa área, Señor. Gracias por la vida de aquellos que están aquí, Señor, buscando que las cosas se hagan conforme a tu voluntad. Úsales, fortaléceles. Sé con nuestro hermano Daniel, Señor, en su vida espiritual y física y en sus exámenes médicos. Y a cada uno de mis hermanos, Señor, que están aquí como miembros de este cuerpo tuyo, Señor. Obra en sus necesidades. Ayúdanos para involucrarnos unos con otros en las formas que tú nos guíes a través de tu palabra. Pero Señor, yo te ruego que no nos dejes en paz hasta que nos involucremos, hasta que demos ese paso. Tú conoces mejor que yo a cada uno de los que conforman esta congregación. Señor, muéveles, edifícales, háblales tú, Señor, a través de tu palabra. Y úsame en la medida que te plazca para que pueda crecer tu cuerpo local. Gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén.